Soy Tori, tengo 28 años. Desde que tengo memoria mi padre me decía que era demasiado bonita para ser su hija. Aseguraba que mi cabello rubio y mis ojos azules eran la prueba de la traición de mi madre. La acusaba de haberle sido infiel. Me trató como si fuera la evidencia de un crimen que ella nunca cometió. Cuando exigió que me hiciera una prueba de ADN antes de acompañarme al altar, finalmente acepté. Pero los resultados no solo demostraron que estaba equivocado sobre la supuesta aventura. Demostraron que yo no era su hija ni la de mi madre. Lo que descubrimos en el hospital donde nací hizo que mi padre cayera de rodillas frente a 60 familiares. Antes de continuar, si te gustan las historias sobre la verdad y los secretos familiares, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si esta historia de verdad conecta contigo. Deja en los comentarios desde donde nos escuchas y la hora local. Me encantaría saber desde dónde estás. Ahora déjame llevarte 6 semanas atrás, a la noche en que mi padre lanzó su ultimátum. Era una cena de domingo en la casa de mis padres en Fairfield, Connecticut. Una casa estilo Tudor de 6 habitaciones que a mi padre le encantaba recordarnos que había conseguido con sus propias manos. El comedor brillaba con muebles de Restoration Hardware y porcelana Wedgwood que mi madre pulía cada semana como si la perfección pudiera de algún modo protegerla de sus acusaciones. Mi abuela Eleanor estaba sentada al extremo de la mesa con su cabello plateado recogido, observando a mi padre como un halcón observa a una serpiente. Mi hermano Marcus, de 31 años, el hijo dorado, mantenía la mirada fija en su plato. Mi madre Diane apretaba su servilleta de lino como si fuera un salvavidas. Entonces Gerald Townsend se aclaró la garganta. No voy a asistir a tu boda, Tori. Las palabras cayeron como una granada. El tenedor de mi madre chocó contra el plato. Gerald susurró. Por favor, no esta noche. Pero él ya estaba metiendo la mano en el bolsillo de su saco. Sacó un documento doblado y lo deslizó sobre la mesa de roble hacia mí. He pensado en esto durante mucho tiempo, dijo con una voz firme y casi ensayada. No voy a llevar al altar a la hija de otro hombre. No hasta que resolvamos esto de una vez por todas. Miré el papel. Era un formulario de consentimiento para una prueba de paternidad por ADN de una clínica local. Su nombre ya estaba firmado al final. Tienes 6 semanas, continuó Gerald. Hazte la prueba. Haz públicos los resultados ante la familia. Si eres mía, ahí estaré. Incluso me disculparé. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Pero los dos sabemos lo que va a mostrar esa prueba. La taza de té de mi abuela golpeó el platillo con un chasquido seco. Mi madre empezó a llorar, lágrimas silenciosas recorriéndole las mejillas. Y yo me quedé ahí sentada mirando el Rolex Submarine de mi padre brillar bajo la lámpara del comedor, pensando 28 años. Lleva 28 años construyendo este momento. No firmé el papel esa noche. Tampoco me levanté furiosa para irme. Simplemente dije. Gracias por el recordatorio, Gerald. Me acordaré de esto. Y lo dije en serio. Debería explicar por qué esa cena no me sorprendió. A los 28 años ya había aprendido que la crueldad de mi padre seguía un patrón predecible como la marea y el doble de implacable. Tenía 7 años la primera vez que entendí que yo era diferente. Había pegado la oreja a la puerta del cuarto de mis padres después de escuchar a mi madre llorar y lo oí decirle con desprecio: mira ese cabello rubio. Escupió. ¿De dónde salió Diane? Seguro no de mí. A los 12 quise entrar al equipo de voleibol de la escuela. Gerald se negó a firmar el permiso. No voy a invertir en el hijo de otro, me dijo justo frente a Marcus, a quien esa misma semana le compró unos tachones nuevos de béisbol. A los 18 Marcus se fue a la Universidad de Boston. Gerald pagó cada centavo: colegiatura, alojamiento, plan de comidas y dinero para gastos. Cuando a mí me aceptaron en la escuela de enfermería, me miró desde la misma mesa del comedor y dijo que tu verdadero padre pague la tuya. Así que pedí préstamos. Trabajé turnos dobles en un diner. Me gradué 6 años después con una deuda de $60,000 y un título que obtuve sin su ayuda. Lo peor no fue el dinero ni las oportunidades perdidas. Fue ver lo que sus acusaciones le hicieron a mi madre. Cada discusión que tenían, cada desacuerdo sobre lo que fuera las cuentas, las vacaciones, la carrera de Marcus, de alguna manera siempre regresaba a mí.
Yo era su arma, su prueba, su recordatorio constante de la supuesta traición de ella. La noche antes de irme a la universidad, mi abuela Eleanor me llamó aparte. «Guarda todos los documentos del hospital donde naciste», me dijo apretándome la muñeca con firmeza. «Tu acta de nacimiento, cualquier papel. Tengo la corazonada de que algún día los vamos a necesitar». No lo entendí en ese momento, pero guardé los papeles. Y 18 años después por fin iba a saber por qué me lo dijo. Esa noche regresé manejando a mi departamento en Hartford, un pequeño departamento de una recámara que había amueblado con cosas de segunda mano y pura terquedad. Nathan me esperaba en el sillón con su laptop abierta en unos planos para un cliente. Había una copa de vino servida para cada uno. De inmediato supo que algo andaba mal. «¿Qué hizo esta vez?», preguntó. Le conté sobre el formulario de ADN, el ultimátum, el plazo de 6 semanas. La mandíbula de Nathan se tensó con cada palabra. «Tal vez deberías hacerlo», dijo por fin. «Hazte la prueba, demuéstrale que está equivocado de una vez por todas. Cállalo para siempre». Dejé mi copa de vino sobre la mesa. Era una copa barata de Target, nada que ver con el cristal Waterford del que bebía mi padre, y miré el diamante sencillo en mi dedo. Nathan había diseñado el anillo él mismo basándose en un boceto que yo había dibujado años atrás en un cuaderno. «Ya no se trata de demostrarle que está equivocado», dije. «Se trata de liberar a mi madre». Nathan guardó silencio. Él conocía la historia que estaba a punto de contar. 5 años antes había recibido una llamada de mi abuela a las 2 de la mañana. Había encontrado a mi madre en el baño con un frasco vacío de pastillas para dormir. Los paramédicos llegaron a tiempo, pero apenas. Desde entonces Diane estaba con antidepresivos, yendo a terapia 2 veces por semana, reconstruyéndose a sí misma pedazo a pedazo. Gerald nunca se disculpó. Ni siquiera reconoció lo que sus 23 años de acusaciones le habían hecho a ella. Simplemente siguió insistiendo en que tenía razón. Mi madre le dio a ese hombre 35 años de lealtad absoluta. Le ofreció fidelidad total y él le pagó con 28 años llamándola mentirosa. Tomé mi teléfono y abrí el sitio de un laboratorio de genética local que había investigado meses antes, Gan Trust independiente certificado y, lo más importante, sin ninguna conexión con Gerald. Me haré la prueba, pero la haré a mi manera. 2 semanas después Gerald cumplió 60 años. La fiesta se celebró en el Fairfield Country Club, 18 hoyos de césped perfectamente cuidado con vista a Long Island Sound, un comedor privado con ventanales de piso a techo y 30 familiares reunidos para celebrar al hombre que había convertido la vida de mi madre en una prisión. Yo llevaba un vestido negro sencillo. Nathan apretó mi mano al entrar y susurró: 2 horas. Podemos sobrevivir 2 horas. No pudimos. A la mitad de la cena, después de 3 copas de Chateau Margaux, Gerald se levantó para dar un discurso. Agradeció a todos por venir. Elogió a Marcus por su brillante carrera en finanzas. Alzó su copa por la paciencia de mi madre. Luego sus ojos se posaron en mí. «Veo que mi hija está aquí esta noche», dijo, y la palabra hija venía cargada de comillas invisibles. Algunos familiares rieron con incomodidad. Espero que haya estado pensando en nuestra conversación, en demostrar de dónde viene realmente. La sala quedó en silencio. «Papá», dijo Marcus, medio levantándose de su silla. «Tal vez este no sea el momento». Gerald lo hizo a un lado con un gesto. No, este es exactamente el momento. La familia debe ser honesta entre sí». Me sonrió. Esa sonrisa fría reptiliana que había visto 1000 veces. ¿Saben cómo se le llama a un ave que pone sus huevos en el nido de otra? Un cuco. El huevo del cuco se ve hermoso, ¿no? Pero no pertenece ahí. Nunca perteneció. En algún lugar detrás de mí una tía soltó un jadeo. Un primo se rió por lo bajo. Mi madre miraba su regazo, las lágrimas cayendo sobre su brazalete Cartier, un regalo de culpa que Gerald le había dado después de una de sus peores peleas. Tomé mi tenedor, lo volví a dejar y me puse de pie. Todas las miradas se clavaron en mí. «Gracias por el recordatorio, Gerald», dije con la voz firme. «Me acordaré de esto». Luego me giré hacia mi madre. «Mamá, ¿quiere salir un momento a tomar aire?».
Ella tomó mi mano y juntas salimos de ese salón pasando entre los susurros las escaleras y al hombre que había pasado 28 años intentando destruirnos a las dos. Pero yo no había terminado. Ni de cerca. Mi abuela nos alcanzó en el estacionamiento, sus tacones resonando contra el asfalto como disparos. Tori, espera. Me di la vuelta. Eleanor Whitmore tenía 78 años, una postura de reina y unos ojos que no se le escapaba nada. Nunca le había gustado Gerald. Ese hombre cree que es un regalo de Dios para la ingeniería, le había dicho a mi madre antes de la boda, pero no es más que un hombre pequeño con un ego enorme. Ahora me miraba con algo que nunca antes había visto en su rostro. Urgencia. Hay algo que necesito decirte, dijo mirando por encima del hombro para asegurarse de que Gerald no nos hubiera seguido. Algo que debía haberte contado hace años. Nos condujo hasta una banca con vista al campo de golf. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de tonos naranjas y rosas y la voz de mi abuela bajó hasta quedar apenas por encima de un susurro. La noche en que naciste, dijo, pasó algo extraño en el hospital St. Mary's. Sentí como mi madre se tensaba a mi lado. Cuando la enfermera te sacó para mostrártela a tu abuelo, él todavía estaba con vida. Entonces estábamos las dos ahí. Ella se veía aterrada. Le temblaban las manos. Te entregó a Diane demasiado rápido y prácticamente salió corriendo del cuarto. Mamá, dijo Diane con la voz quebrada. Nunca me contaste esto. Intenté investigar, continuó mi abuela. Llamé al hospital, hice preguntas. Me dieron largas, me dijeron que todo era normal, que los registros estaban sellados por privacidad. Eleanor metió la mano en su bolso y sacó un papel amarillento. Pero hice una copia de tu registro de nacimiento antes de que cerraran todo. Miré el documento. Hora de nacimiento 1147 p.m. Yo di a luz a las 1158, dijo mi madre lentamente. Recuerdo haber mirado el reloj. Me acuerdo porque el doctor bromeó con que casi nacías en un día bisiesto. 11 minutos. Algo había pasado en esos 11 minutos. Hay un nombre, dijo mi abuela. La jefa de enfermeras de esa noche, Margaret Sullivan. Se jubiló hace 10 años. Tengo su dirección. A la mañana siguiente entré a la oficina de Gant Trust en Hartford con 3 muestras de ADN. La mía fue fácil, un frotis de mejilla sellado en un tubo estéril. La de mi madre fue voluntaria. Me la había entregado la noche anterior con lágrimas en los ojos y las manos firmes. Sea lo que sea que esto muestre, me dijo, tú eres mi hija. Nada cambia eso. La de mi padre fue robada. Unos cuantos cabellos arrancados del cepillo que guardaba en el baño de visitas, el mismo que yo había usado cada Acción de Gracias y Navidad durante años, fingiendo no notar la forma en que él se encogía cuando yo estiraba la mano para agarrar el jabón. La técnica de Gant Trust, una mujer tranquila llamada la doctora Reyes explicó el proceso. Resultados en 3 semanas, legalmente admisibles si es necesario, confidencialidad total. Pagué extra para que el proceso fuera express. Mi abuela insistió en cubrir el costo. Esa tarde intenté llamar a Margaret Sullivan. El teléfono sonó 6 veces antes de que alguien contestara. Una voz de mujer mayor ligeramente temblorosa. Hola, señora Sullivan. Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. Creo que usted era la jefa de enfermeras esa noche y yo. No puedo ayudarla. Las palabras salieron rápidas, cargadas de pánico. Señora Sullivan, por favor, solo necesito preguntar. No sé de qué está hablando. Por favor, no vuelva a contactarme. Clic. Me quedé mirando mi teléfono durante un largo momento. Nathan levantó la vista desde su mesa de dibujo. ¿Qué pasó? Me colgó. Bajé el teléfono lentamente, pero no antes de darme cuenta de que había entrado en pánico. Ella sabe algo, Nathan. Definitivamente sabe algo. Una mujer inocente se habría mostrado confundida. Margaret Sullivan estaba aterrada. Lo que sea que hubiera ocurrido esa noche de 1997 lo había cargado durante 28 años. Y ahora yo también lo haría. 3 días después llegó el correo electrónico. No me lo envió a mí directamente. Gerald no era tan sutil.
Se lo mandó a toda la familia extendida, tías, tíos, primos, segundos, personas que no veía desde la infancia. 47 destinatarios. Mi madre, mi abuela y yo estábamos en copia. El asunto decía sobre la boda de Tori. Lo leí sentada en mi coche estacionada afuera del hospital donde trabajaba con las manos temblándome sobre el volante. Querida familia. Como muchos de ustedes saben, he cargado con una duda durante 28 años. He vivido con la incertidumbre sobre la verdadera paternidad de mi hija y he visto cómo mi esposa se ha negado a admitir la verdad. Le he pedido a Tori que se haga una prueba de ADN y comparta los resultados con la familia antes de su boda. Hasta ahora se ha negado, lo cual a mi parecer habla por sí solo. Hasta que este asunto se resuelva de manera pública no asistiré a la ceremonia. Espero que todos comprendan mi postura. Adjunto una fotografía familiar del bautizo de Tori. Los invito a observarla con atención y sacar sus propias conclusiones. Atentamente. Gerald Townsend. El archivo adjunto era una foto que recordaba del aparador de mi abuela. Yo con 3 meses de edad en brazos de mi madre, cabello rubio, ojos azules, piel clara, rodeada de Gerald Marcus y una docena de familiares morenos. Gerald había circulado mi cara en rojo y añadido un comentario: encuentra la diferencia. En cuestión de horas empezaron a llegar las respuestas. Algunos defendían a mi madre. La mayoría solo hacía preguntas cuidadosas, inquisitivas, curiosas por el drama. Marcus me llamó esa noche. Solo haz lo que papá quiere, dijo con la voz tensa por la frustración. Estás empeorando todo. Estás arruinando su reputación. Me reí. De verdad me reí. Su reputación, repetí. ¿Eso es lo que te preocupa? Colgó sin responder. 3 semanas después de haber entregado las muestras, el correo de Gantros llegó a las 9:47 de la noche de un martes. Nathan estaba de viaje por trabajo, una consultoría en Boston que no podía reprogramarse. Yo estaba sola en nuestro departamento con una ensalada a medio comer sobre la mesa de centro y la laptop abierta en un servicio de streaming que ni siquiera estaba viendo. El asunto era frío y clínico: resultados de su análisis de ADN. Documento seguro. Ingresé mi contraseña. Verifiqué mi identidad. Abrí el PDF y lo leí 3 veces porque las 2 primeras las palabras no tenían sentido. Sujeto a Tori Townsend. Coincidencia genética con sujeto B Gerald Townsend 0%. Eso lo esperaba. Me había preparado para ello. Incluso me había preparado para la confirmación de que Gerald tenía razón en una cosa aunque estuviera equivocado en todo lo demás. Pero entonces apareció la segunda línea. Sujeto a Tori Townsend presenta 0% de coincidencia genética con el sujeto Sedian Townsend. Dejé de respirar. 0%. No era la hija de mi padre. Tampoco la hija de mi madre. Llamé a la línea de emergencias de Gantros fuera de horario con la voz quebrada, exigiendo hablar con alguien, con quien fuera que pudiera explicarme eso. Un técnico me explicó los resultados con calma. No había contaminación, no había errores, no existía posibilidad de equivocación. Las muestras eran claras. La ciencia era concluyente. No estaba relacionada biológicamente con ninguno de mis padres, lo que significaba que mi madre nunca había engañado a nadie. Gerald había estado equivocado sobre eso durante 28 años. Pero también significaba algo más. Algo imposible. Si Diane Townsend no había tenido una aventura, si había sido fiel como siempre afirmó, ¿cómo era posible que yo no fuera su hija biológica? Me senté en el piso de la cocina con la espalda apoyada en los gabinetes, el teléfono sobre el regazo, mirando al techo. Durante 28 años mi padre llamó infiel a mi madre. Durante 28 años estuvo equivocado sobre la infidelidad. Pero había tenido razón en una cosa: yo no era su hija. La pregunta era: ¿hija de quién era yo? A la mañana siguiente manejé hasta la casa de mis padres, calculando llegar a las 1000 a.m. Lo suficientemente tarde para que Gerald estuviera en el campo de golf. Lo bastante temprano para que mi madre aún estuviera en bata tomando té Earl Grey en el cuarto del sol. Levantó la vista cuando entré y su rostro se llenó de preocupación de inmediato. «Tori, ¿qué pasa?» Me senté frente a ella y le tendí mi teléfono con el reporte de Gantros en la pantalla. La observé leerlo. Vi cómo el color se le iba del rostro.
Vi cómo sus labios se movían en silencio mientras leía los números una y otra vez. Cuando por fin levantó la mirada tenía los ojos desorbitados. Esto está mal, susurró. Esto tiene que estar mal. Llamé al laboratorio, revisaron todo 3 veces. No hay ningún error, mamá. Pero yo te di a luz, su voz se elevó quebrándose. Estuve en trabajo de parto 14 horas. Sentí como saliste de mi cuerpo. Te vi, Tori. Estabas roja gritando y eras mía. Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. Te creo, le dije. Y eso solo significa una cosa. Algo pasó en el hospital, continué. Alguien nos cambió. El silencio entre nosotras se estiró como un cable a punto de romperse. La hora, dijo mi madre de pronto. El acta de nacimiento dice 1147, pero recuerdo que estaba mirando el reloj porque las contracciones eran insoportables. Naciste a las 1158. Siempre me pregunté por esa discrepancia. 11 minutos. 11 minutos que cambiaron para siempre la vida de 2 familias. Mamá, dije con cuidado. Si yo no soy tu hija biológica, eso significa que tu verdadera hija está ahí afuera en algún lugar. Tiene 28 años y está viviendo la vida de otra persona. Mi madre rompió en llanto. No eran las lágrimas silenciosas que Gerald siempre le provocaba, sino sollozos profundos sacudidos que parecían venir de un lugar primitivo. Tenemos que encontrarla, logró decir. Tenemos que encontrarlas a las 2. Necesito hacer una pausa aquí un momento. Si estás leyendo esto y alguna vez te has sentido fuera de lugar en tu propia familia, como si hubiera algo mal contigo solo por existir, te veo. Esta historia no ha terminado. La verdad está a punto de volverse mucho más complicada. Si te interesa descubrir qué pasó en ese hospital, dale a suscribirte y deja un comentario con tus teorías. Ahora déjame contarte sobre la enfermera que finalmente rompió su silencio. Gerald se enteró de la prueba de ADN antes de que yo pudiera prepararme. Marcus, siempre el hijo obediente, había visto el correo de confirmación de Gantrost en el teléfono de mi madre mientras la visitaba para comer. En menos de una hora mi teléfono empezó a sonar. La voz de Gerald sonaba triunfante incluso antes de que yo dijera hola. ¿Qué decía? ¿Tenía razón? No contesté. No sabía cómo explicarle que estaba en lo correcto y equivocado al mismo tiempo. Mi silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Lo sabía, dijo. Lo sabía. Se rió. De verdad se rió. Un sonido de pura reivindicación. 28 años, Tori. 28 años diciéndole a todos y nadie me creyó. Pero tenía razón. Siempre tuve razón. ¿Gerald, mi madre, ya lo sabe? Claro que lo sabe. Seguro está llorando ahora mismo tratando de ver cómo darle la vuelta a esto. Podía escucharlo caminar de un lado a otro apenas conteniendo la emoción. Voy a mandar otro correo a todos, esta vez con pruebas. No entiendes, dije. Entiendo perfectamente. No eres mi hija. Tu madre me mintió durante casi 3 décadas y ahora todos van a saber qué clase de mujer es en realidad Diane Townsend. Colgó antes de que pudiera explicarle que Diane no había mentido, que había dicho la verdad todo el tiempo, que la verdadera historia era algo que ninguno de nosotros había imaginado. En menos de una hora Gerald llamó a mi madre y le dijo que empacara sus cosas. Quiero que te vayas de mi casa antes de que termine el mes, le dijo. Estoy harto de tus mentiras. Mi abuela fue de inmediato para quedarse con ella. Cuando llegué esa noche las encontré a las 2 en la sala. Mi madre hecha un ovillo en el sofá como un animal herido, mi abuela de pie protegiéndola como una centinela de cabello plateado. Él cree que ya ganó, dije en voz baja. Mi abuela me miró con esos ojos afilados llenos de certeza. Entonces vamos a mostrarle el resto de la historia. Los siguientes 3 días fueron los más duros de mi vida. Consideré cancelar la boda no por Gerald sino porque no podía soportar la idea de que la reivindicación de mi madre quedara opacada por tul blanco y brindis con champaña. Nathan se negó. Nos vamos a casar, dijo tomándome el rostro entre las manos. Punto. Los problemas de tu padre no son nuestros problemas. No posponemos nuestra vida por uno de sus berrinches. Pero yo no podía seguir adelante sin la verdad.
Y la verdad estaba encerrada en la memoria de Margaret Sullivan. La llamé una y otra vez 5 veces en 3 días. Cada llamada iba directo al buzón de voz. En el 6º intento dejé un mensaje distinto. Señora Sullivan, mi nombre es Tori Townsend. Sé que recuerda ese nombre. Tengo pruebas de ADN certificadas legalmente válidas que demuestran que un bebé fue intercambiado en el Hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. No busco culparla. No busco demandar a nadie. Solo necesito saber quién soy. Hice una pausa controlando la respiración. Si no me devuelve la llamada, mi siguiente paso será contactar a un abogado. Solicitaré por citación los registros del hospital. Abriré una investigación formal y todo lo que haya estado ocultando durante 28 años saldrá a la luz de la peor manera posible. Esperé 1 hora. Luego 2. A las 4:17 p.m. mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Jueves 200 p.m. Riverside Diner, Bridgeport. Ven sola. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí: ahí estaré. Lo que fuera que Margaret Sullivan había cargado durante 28 años por fin estaba lista para soltarlo. La pregunta era si yo estaba lista para escucharlo. Riverside Diner era de esos lugares que el tiempo olvidó, asientos de vinil parchados con cinta, una rocola que solo tocaba éxitos viejos y café que parecía llevar hirviendo desde la era de Reagan. Margaret Sullivan estaba sentada en la cabina del rincón con la espalda contra la pared. Tenía 72 años, era más pequeña de lo que había imaginado, con el cabello plateado recogido en un chongo apretado y las manos temblándole alrededor de la taza de café. Levantó la vista cuando me senté frente a ella. «Te pareces mucho a ella», dijo en voz baja. «A Linda, tu madre biológica. El mismo cabello, los mismos ojos». Sentí que el corazón se me detenía por un segundo. «¿Usted sabe quién es mi madre biológica?» Margaret cerró los ojos por un largo momento. Cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. «He cargado con esto durante 28 años», dijo. «Cada día preguntándome si hice lo correcto al quedarme callada, si debía haber hablado cuando pasó». Metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno de cuero gastado con las páginas amarillentas por el tiempo. «Este es mi registro de turno del 15 de marzo de 1997. La noche en que naciste». Lo abrió en una página marcada y lo deslizó sobre la mesa. Leí su letra apretada, sintiendo como la sangre se me helaba con cada línea. 1147 p.m. bebé, niña número 1, nacida de Diane Townsend. Sana. 3.2 kilogramos. 1158 p.m. bebé, niña número 2, nacida de Linda Morrison. Sana. 2.9 kilogramos. 1232 a.m. incidente: la enfermera en entrenamiento Carla Aris confundió a las bebés después del baño. Error detectado a las 215 a.m. Ambas familias ya habían establecido vínculo. 245 a.m. reunión con el administrador del hospital. Decisión tomada: corregir registros, no a las familias. Menos traumático para todos. Acuerdo de confidencialidad obligatorio para todo el personal presente. Levanté la vista hacia Margaret con las manos temblándome. «Ellos lo sabían», susurré. «Lo supieron esa misma noche y lo encubrieron». «El administrador dijo que sería más dañino volver a cambiarlas», respondió. «Ambas madres ya habían sostenido a sus bebés, las habían alimentado, les habían puesto nombre». La voz de Margaret se quebró. Yo tenía 24 años. Me amenazaron con quitarme la licencia, la pensión. Me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. Tenía 2 hijos propios que alimentar. «¿Quién era la otra bebé?», pregunté. «La que se fue a casa con Linda Morrison». Margaret sacó otro papel, una impresión de un perfil de redes sociales. Era una mujer de mi edad con cabello castaño y ojos cafés, una sonrisa exactamente igual a la de Marcus. Se llama Rachel Morrison. Tiene 28 años. Vive en Springfield, Massachusetts. Me miró con unos ojos cargados de décadas de culpa. «Y ella es la hija biológica de tu madre». Esa noche me senté en mi departamento con la laptop abierta en el perfil de LinkedIn de Rachel Morrison.
Maestra de primaria en las escuelas públicas de Springfield, egresada de UMass Amherst, voluntaria en un refugio local de animales. Su foto de perfil mostraba a una mujer de cabello castaño rojizo y ojos cafés cálidos de pie frente a un salón decorado con letras coloridas del abecedario. Se veía exactamente como mi hermano Marcus se vería si hubiera nacido mujer. Escribí el mensaje 17 veces antes de finalmente presionar enviar. Hola Rachel. Esto va a sonar completamente absurdo y me disculpo de antemano. Mi nombre es Tori Townsend. Nací en el Hospital St. Mary's en Bridgeport, Connecticut el 15 de marzo de 1997, la misma noche y en el mismo lugar que tú. Hace poco me hice una prueba de ADN que mostró que no estoy relacionada biológicamente con ninguno de mis padres. Después hablé con una enfermera que trabajó esa noche y confirmó que 2 bebés fueron intercambiados por accidente. Creo que tú eres la hija biológica de Diane y Gerald Townsend y que yo soy la hija biológica de Linda Morrison. Tengo documentación. Tengo un testimonio. No busco nada de ti. Solo pensé que merecías saber la verdad. Si estás dispuesta a hablar, por favor, llámame. Incluí mi número de teléfono y cerré la laptop antes de poder arrepentirme. Pasaron 24 horas. Revisaba mi celular cada 10 minutos como una adolescente esperando un mensaje de alguien que le gusta. Luego a las 9:38 p.m. de la noche siguiente el teléfono sonó. Tori, dijo la voz del otro lado. Era temblorosa e insegura, pero algo en ella me resultaba familiar. ¿Rachel? Hubo una pausa larga, un suspiro entrecortado. Toda mi vida la gente me ha dicho que no me parezco a mis papás. Mi papá legal solía bromear diciendo que tal vez el hospital se había equivocado. Todos nos reíamos. Soltó un sonido que fue mitad risa, mitad sollozo. Supongo que no era una broma después de todo. Hablamos durante 3 horas esa noche. Al final ambas estuvimos de acuerdo en hacernos otra prueba de ADN, esta comparando a Rachel con Gerald y Diane. Los resultados estarían listos en 10 días, justo a tiempo para mi fiesta de compromiso. Durante la semana siguiente armé mi caso como una fiscal preparándose para un juicio. Primero los documentos. Tenía mi reporte original de Gun Trust mostrando 0% de coincidencia con Gerald y Diane. Tenía el registro de turno escrito a mano por Margaret Sullivan en 1997 que por fin aceptó que fotografiara. Tenía una declaración notariada de Margaret firmada ante un testigo en la oficina de su abogado. Fue decisión suya, dijo, para por fin limpiar su conciencia. El hospital me amenazó durante 28 años, me contó cuando recogí el documento. Ahora tengo 72. ¿Qué van a hacer? ¿Correrme de la jubilación? Segundo el ADN. Rachel había enviado sus muestras a Gun Trust usando el mismo proceso acelerado que yo. Sus resultados comparándola con Gerald y Diane llegarían 2 días antes de la fiesta de compromiso. Tercero los testigos. Mi abuela Eleanor estaría ahí, por supuesto. Llevaba 28 años esperando este momento. Margaret Sullivan aceptó asistir sentándose en silencio en una esquina hasta que fuera necesario y Rachel, mi hermana biológica en espíritu aunque no en genética, estaría esperando en el cuarto de al lado. ¿Estás segura de esto?, preguntó Nathan mientras revisábamos el plan juntos. Confrontarlo públicamente. No hay vuelta atrás. Pensé en mi madre, en el frasco de pastillas para dormir, en 28 años de que me llamaran mentirosa tramposa. Él quiso un ajuste de cuentas público, dije. Mandó ese correo a 47 personas. Me llamó huevo de cuco frente a toda la familia. Enderecé la pila de documentos sobre mi escritorio. Ahora no puede escabullirse en privado. Todos los que le creyeron necesitan ver la verdad. Nathan asintió despacio. Entonces démosles un espectáculo que nunca olviden. 3 días antes de la fiesta de compromiso llegaron los resultados de ADN de Rachel. Sujeto Rachel Morrison muestra una coincidencia genética del 99.97% con el sujeto B. Gerald Townsend. Sujeto Rachel Morrison muestra una coincidencia genética del 99.98% con el sujeto C. Diane Townsend. Leí los números 3 veces con lágrimas corriéndome por la cara. Luego llamé a Rachel. ¿Puedes verme mañana en persona?
Elegimos un Starbucks a mitad de camino entre Hartford y Springfield, terreno neutral para dos mujeres cuyas vidas enteras acababan de ser reescritas por la ciencia. Ella ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina con dos lattes intactos. Cuando me vio se levantó tan rápido que casi tira la silla. Durante un largo momento solo nos miramos. Tenía el cabello castaño, ojos cafés, una mandíbula marcada que le había visto 1000 veces a Marcus, un hoyuelo sutil en la mejilla izquierda, el mismo que tenía Gerald. Y yo tenía el cabello rubio, ojos azules, una nariz respingada y la piel clara que coincidía con las fotos que Margaret me había mostrado de Linda Morrison. Éramos desconocidas que debimos haber sido hermanas. Hermanas criadas por las familias equivocadas. Esto es tan raro, susurró Rachel. Luego se rió. Y yo me reí. Y de pronto estábamos abrazándonos en medio de un Starbucks, llorando sobre los hombros de la otra mientras los baristas fingían no notar nada. Quiero conocerlos, dijo Rachel cuando por fin nos separamos. A Diane y Gerald, a mis padres biológicos. Lo harás, le prometí. En 3 días. No le dije que uno de esos padres estaría de rodillas cuando ella entrara en la habitación. La fiesta de compromiso se celebró en Whitmore Estate, la casa familiar de mi abuela, una mansión georgiana con jardines de rosas y luces de hadas colgadas entre robles centenarios. Ella insistió en ser la anfitriona para darnos una celebración como se debía en un lugar al que el ego de Gerald no pudiera alcanzar. Esa noche llegaron 60 invitados vestidos de cóctel, tías y tíos, primos, familia, amigos y absolutamente todas las personas que habían recibido el correo acusatorio de Gerald. Yo llevaba un vestido azul marino de reformación y me movía como una mujer que ya había ganado. Nathan se mantuvo cerca con la mano en la parte baja de mi espalda, firme y como siempre. Mi madre llegó junto con mi abuela, todavía tenía los ojos rojos de tantos días llorando, pero su postura estaba más erguida de lo que la había visto en años. Algo había cambiado en ella desde que supimos la verdad, como si un peso se hubiera levantado incluso antes de la reivindicación pública. Y entonces llegó Gerald. Llegó tarde, por supuesto, elegantemente tarde, como a él le gustaba decir, dejando que la gente se reuniera, dejando que la expectativa creciera. Vestía un traje Tom Ford, su Rolex capturando la luz del candelabro con una sonrisa burlona en las comisuras de la boca. Creía que esto era su vuelta de la victoria. No tenía idea. Lo observé recorrer el salón estrechando manos, aceptando felicitaciones de parientes que creían su versión de los hechos. «Qué situación tan difícil», le murmuró una tía. «Has sido tan paciente». Marcus estaba a su lado, incómodo pero obediente, el soldado leal que siempre había sido. En una esquina del salón, Margaret Sullivan permanecía sentada en silencio con un vaso de agua, las manos aún temblorosas después de tantos años. Y en el cuarto de al lado, tras una puerta que conectaba con el salón principal, Rachel Morrison esperaba su señal. Miré mi teléfono. Nathan asintió. Era el momento. A mitad de la hora del cóctel, Gerald pidió un micrófono. El murmullo se apagó cuando subió a la pequeña tarima que mi abuela había preparado para los brindis. Se aclaró la garganta, acomodó su saco y sonrió a la multitud como un rey dirigiéndose a sus súbditos. «Primero quiero felicitar a Nathan», empezó. «Eres un hombre valiente por casarte con esta familia tan complicada». Algunas risitas nerviosas recorrieron el salón. «Pero creo que todos sabemos por qué estoy realmente aquí arriba». La mirada de Gerald me encontró entre la gente y algo frío destelló en sus ojos. «Ha habido muchos rumores últimamente, mucha especulación. Le pedí a Tori que se hiciera una prueba de ADN y sé que lo hizo. Lo que no sé es por qué ha estado ocultando los resultados». El silencio fue absoluto. Así que pensé en ayudarla. Metió la mano en el saco y sacó una hoja doblada. Mi hijo tuvo la amabilidad de compartirme una copia del reporte. Marcus al menos tuvo la decencia de verse avergonzado. Gerald desdobló el papel con una lentitud teatral. 0% de coincidencia genética con Gerald Townsend. 0% de coincidencia genética con Diane Townsend. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Mi madre apretó la mano de Eleanor. 28 años. La voz de Gerald se elevó cargada de una furia que se creía reivindicada. Durante 28 años le he dicho a todo el mundo que algo no estaba bien. Y ahora la ciencia lo demuestra. Se giró hacia mi madre, el rostro retorcido por décadas de resentimiento acumulado. Me mentiste, Diane.
Le mentiste a todos. Y ahora toda la familia sabe exactamente qué tipo de mujer eres en realidad. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces empecé a caminar hacia el escenario. Tienes razón, Gerald. Mi voz estaba tranquila cuando subí a la tarima y tomé el micrófono de su mano. Estaba tan sorprendido que me lo dejó. La prueba de ADN muestra que no soy tu hija biológica y tampoco soy la hija biológica de mamá. La sonrisa de Gerald se ensanchó. Algunos familiares intercambiaron miradas cómplices, pero no porque mi madre hubiera tenido una aventura. La sonrisa empezó a borrarse. Me giré para mirar a la multitud. A los 60. A cada persona que había recibido ese correo. A cada pariente que había susurrado sobre mi madre durante años. Permítanme presentarles a alguien. Asentí hacia la puerta lateral. Rachel entró. 28 años, cabello castaño, ojos cafés, una mandíbula inconfundible, innegablemente Townsend. El salón estalló en murmullos. Alguien dejó caer una copa de champaña. Marcus soltó un sonido ahogado. Ella es Rachel Morrison, dije. Nació 11 minutos antes que yo en el hospital St. Mary's el 15 de marzo de 1997. La noche en que nací hubo un accidente. Una enfermera en entrenamiento confundió a 2 bebés después de bañarlos y el hospital lo encubrió para evitar una demanda. Saqué mi teléfono y toqué la pantalla. El monitor montado en la pared que había arreglado con anticipación se encendió mostrando los reportes de Gun Trust. El ADN de Rachel muestra una coincidencia genética del 99.97% con Gerald Townsend y del 99.98% con Diane Townsend. Dejé que la información se asentara. Ella es tu hija biológica, Gerald. La hija que estuviste buscando. Y ha vivido toda su vida en Massachusetts porque un hospital cometió un error y decidió ocultarlo. El rostro de Gerald se volvió blanco. Miró a Rachel, la miró de verdad y vi cómo 28 años de certeza se desmoronaban. Ella es Margaret Sullivan, continué mientras Margaret se levantaba de su asiento en la esquina. Fue la jefa de enfermeras esa noche. Tiene una declaración notariada que confirma todo lo que acabo de decirles: los registros de turno, el encubrimiento del hospital, todo. Margaret dio un paso al frente con la voz temblorosa pero firme. Señor Townsend, yo estuve ahí. Vi cómo ocurrió. Su esposa nunca lo traicionó. Nunca. El hospital nos obligó a firmar acuerdos de confidencialidad. Nos amenazaron con quitarnos el trabajo, la pensión. Lamento no haber hablado antes. Volví a mirar a Gerald, que ahora se aferraba al borde de la tarima como un hombre que intenta no ahogarse. Querías ciencia, Gerald. Aquí la tienes. Cada documento, cada firma, cada 11 minutos que cambiaron 2 familias para siempre. En ese momento, de pie en ese escenario con Rachel a mi lado, sentí algo que nunca había sentido en 28 años: reivindicación. No por mí, sino por mi madre. Por cada lágrima que había derramado, cada acusación que se había tragado cada noche sin dormir, preguntándose si su propio esposo alguna vez le creería. Si esta historia conecta contigo, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces la verdad tarda décadas en salir a la luz. Ahora déjame contarte qué pasó cuando Gerald finalmente entendió lo que había hecho. Gerald Townsend había pasado 28 años absolutamente seguro. Seguro de que su esposa lo había traicionado. Seguro de que su hija era la prueba de esa infidelidad. Seguro de que su desconfianza lo hacía justo. De que su crueldad estaba justificada. De que la ciencia tarde o temprano lo vindicaría. Ahora la ciencia había hablado y había destruido cada cimiento sobre el que había construido su identidad. Miró a Rachel, a esa extraña, con su misma mandíbula, sus mismos ojos, su misma sangre, y algo dentro de él se hizo pedazos. Miró los resultados del ADN en la pantalla, los números que demostraban que tenía razón sobre mi parentesco, pero que estaba catastróficamente equivocado en todo lo demás. Miró a Margaret Sullivan, cuya declaración temblorosa acababa de demoler 28 años de acusaciones, y entonces sus rodillas cedieron. Gerald Townsend, orgulloso, arrogante, seguro, se desplomó sobre la tarima como un títere al que le hubieran cortado los hilos. Logró sostenerse con una rodilla en el suelo, las manos golpeando la madera, el pecho subiendo y bajando con respiraciones irregulares. No lo sabía, susurró. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo?
Pudiste haber confiado en ella. Mi voz fue suave pero se escuchó en toda la sala en silencio. Pudiste haber investigado. Pudiste haber buscado otras explicaciones en lugar de asumir lo peor de la mujer que te amaba. El cabello, los ojos, la genética es complicada. Existen los genes recesivos. Los errores hospitalarios ocurren. Di un paso más cerca mirando hacia abajo al hombre que había convertido mi infancia en un campo de batalla. Pero elegiste la sospecha. Elegiste la crueldad. Durante 28 años castigaste a mamá y a mí por un crimen que nunca ocurrió. Desde el otro lado del salón se oyó el arrastre de una silla. Marcus, siempre silencioso, siempre obediente, se puso de pie. Por un instante pensé que iba a defender a su padre como tantas veces antes. En cambio pasó junto a Gerald sin mirarlo y se acercó a nuestra madre. Mamá, su voz se quebró. Perdón. Debí haber dicho algo hace años. Debí hacerlo. Diane lo abrazó, sus lágrimas empapándole el hombro. Y Gerald permaneció de rodillas observando cómo su familia se elegía entre sí dejándolo a él atrás. Durante 28 años mi madre había vivido bajo la sombra de Gerald Townsend. Había soportado sus acusaciones en el desayuno, en la cena y en cada momento entre ambos. Había llorado hasta quedarse dormida más noches de las que nadie sabía. Se había tragado su crueldad como si fuera medicina, diciéndose que tal vez algún día él vería la verdad. Ahora la verdad estaba por todas partes, en pantallas, en documentos, en el rostro de una desconocida que llevaba su sangre. Diane dio un paso al frente lentamente, sus tacones resonando contra el piso de madera. La multitud se abrió para dejarla pasar. Incluso Marcus se hizo a un lado. Se detuvo frente a Gerald, que seguía arrodillado con el rostro empapado de lágrimas que jamás le había visto derramar. 28 años, Gerald, dijo ella. Su voz era firme, más fuerte de lo que nunca la había escuchado. 28 años. Me quedé porque te amaba. Porque creí que algún día confiarías en mí. Porque pensé que nuestra familia valía la pena luchar por ella. Gerald alzó la vista hacia ella. Diane y yo. Ella levantó la mano cortándolo en seco. Todavía no. Aún no tienes derecho a disculparte. La sala contuvo la respiración. Me debes una disculpa frente a cada persona que recibió ese correo. Le debes una disculpa a Tori por cada cumpleaños que arruinaste, cada graduación que ignoraste, cada momento en el que la hiciste sentir que no pertenecía a su propia familia. Luego señaló a Rachel, que permanecía inmóvil cerca de la puerta. Y le debes una disculpa a Rachel por no haber sido el padre que merecía y que nunca tuvo. Los hombros de Gerald se sacudieron con sollozos que nunca imaginé que fuera capaz de tener. No necesitaba que el mundo me creyera, Gerald. La voz de mi madre se quebró en la última palabra. Necesitaba que tú me creyeras. Y nunca lo hiciste. Le dio la espalda y caminó hacia donde estaba Rachel. Hola, dijo suavemente con las lágrimas corriéndole por el rostro. Soy tu mamá. Perdóname por haber tardado tanto en encontrarte. A Gerald le tomó 3 intentos ponerse de pie. Marcus no lo ayudó. Yo tampoco. Nadie en esa habitación llena de familiares que 10 minutos antes habían creído su versión de la historia. Se aferró al borde de la tarima, logró incorporarse y tomó el micrófono que yo había dejado. Cuando habló su voz era apenas reconocible, ronca, rota, despojada de toda la arrogancia que había conocido toda mi vida. Me equivoqué. 3 palabras. 28 años tarde. Me equivoqué con Diane. Ella nunca, su voz se quebró. Lo intentó de nuevo. Nunca me traicionó. La acusé durante casi 3 décadas. Y estaba equivocado. Me miró y por primera vez en mi vida vi algo distinto a la sospecha en sus ojos. Tori, yo te quité cosas que jamás podré devolverte. Tu infancia, tu confianza, dinero que debió ser tuyo. Tragó saliva con dificultad. Pagaré tus préstamos estudiantiles. Todos. No es suficiente, pero es un comienzo. Luego se volvió hacia Rachel, esa extraña que era su hija. La mujer a la que nunca sostuvo en brazos, nunca conoció, nunca tuvo la oportunidad de decepcionar. No sé qué decirte. Eres mi hija y yo nunca me perdí todo. Tus primeros pasos, tus graduaciones, toda tu vida. Su voz se hizo pedazos.
Es algo de lo que me arrepentiré hasta el día en que muera. Rachel también lloraba. Todos lo hacíamos ya, pero su voz se mantuvo firme. Podemos empezar ahora, dijo, si estás dispuesto a ser de verdad un padre y no un juez. Gerald asintió, incapaz de hablar. Mi abuela dio un paso al frente y le tendió un pañuelo de su bolso. Arréglate un poco, Gerald, dijo ella sin crueldad, inclinando la cabeza. Tienes mucho trabajo por delante. Una semana después de la fiesta de compromiso manejé hasta Springfield, Massachusetts. La casa era una colonial modesta en un suburbio tranquilo, revestimiento blanco contra ventanas azules y un jardín de flores silvestres que claramente había sido el proyecto amoroso de alguien. Muy lejos de la finca de mi abuela o de la mansión ostentosa de Gerald, pero cálida de una manera que esas casas nunca habían logrado ser. Linda Morrison abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Tenía 56 años, el cabello rubio con vetas plateadas y unos ojos azules idénticos a los míos. Mirarla era como asomarme a una máquina del tiempo. Así me vería yo en 30 años. Tori, dijo, y su voz se quebró al pronunciar mi nombre. He estado mirando tu foto toda la semana. No dejaba de pensar que estaba soñando. Me abrazó con fuerza. Olía a lavanda y a algo más que no supe identificar. Algo que se sentía de forma imposible como hogar. Nos sentamos en su cocina durante 4 horas. Me mostró fotografías de su infancia, de mis abuelos biológicos que habían fallecido hacía años, de la vida que podría haber tenido si una enfermera en entrenamiento no hubiera cometido un error. Me habló de su exesposo David, mi padre biológico, que había muerto de cáncer 3 años antes sin saber que Rachel no era su hija. Solía bromear diciendo que Rachel tenía ojos de alma vieja, dijo Linda, secándose las lágrimas con un trapo de cocina. Ahora lo entiendo. Eran tus ojos, Tori. Siempre fueron tus ojos. Yo también le mostré fotos de mi infancia. El bebé rubio en una casa llena de morenos. La niña que nunca terminó de encajar. La mujer que por fin había descubierto por qué. No quiero reemplazar a Diane, dijo Linda. Ella te crió. Ella es tu mamá. Lo es, respondí. Pero tal vez haya espacio para una más. La sonrisa de Linda podría haber iluminado toda la casa. Me gustaría eso, dijo. Me gustaría muchísimo. 2 meses después me casé con Nathan Miller en el jardín de las rosas de la finca Whitmore, rodeada de luces colgantes y de familia, la que me vio nacer y la que me crió. Mi madre me llevó del brazo por el pasillo. No, Gerald. Mi madre. Llevaba un vestido color champaña y la cabeza en alto, con pasos firmes por primera vez en décadas. Yo vestía un gown de Vera Wang que ella y mi abuela habían insistido en comprarme. Un vestido de novia como se debe para una boda, como se debe, había declarado Eleanor. Gerald se sentó en la segunda fila, callado y disminuido. No protestó cuando le dije que no me llevaría al altar. No discutió cuando le expliqué que ese era el momento de mi madre, no el suyo. Solo asintió y dijo: Lo entiendo. Era un comienzo. Rachel estuvo con mis damas de honor usando un vestido verde profundo que resaltaba el café de sus ojos. Los ojos de nuestra madre. Los ojos de Gerald. En las semanas posteriores a la fiesta había conocido a los Townsend como correspondía. Almuerzos cautelosos y conversaciones medidas fueron construyendo poco a poco algo parecido a una relación. Linda Morrison estaba sentada en la primera fila de la sección de invitados, un lugar de honor. Me saludó con la mano cuando cruzamos miradas, sus ojos brillaban llenos de lágrimas. Entonces mi abuela se puso de pie para dar el brindis. Esta boda no es solo sobre 2 personas, dijo Eleanor alzando su copa de champaña. Es sobre 2 familias que por fin encuentran el camino de regreso a la verdad. Es sobre una hija que se negó a aceptar una mentira y una madre que esperó 28 años para que le creyeran. Me miró a mí, luego a Rachel y después a Diane. Por la verdad, dijo sin importar cuánto tiempo tarde. Por la verdad, repitió la sala al unísono, y yo bebía eso. La demanda tomó 8 meses. Rachel y yo la presentamos juntas contra el Hospital St. Mary's, representadas por una abogada especializada en negligencia médica que mi abuela había encontrado una mujer que se dedicaba a casos de nacimiento indebido y que, según nos dijo con una sonrisa delgada, tenía un interés muy particular en las instituciones que creen que pueden encubrir sus errores. Margaret Sullivan testificó.
Su declaración notariada estuvo respaldada por el registro original de turno que había mantenido oculto durante 28 años. Los abogados del hospital intentaron desacreditarla citando su edad, el acuerdo de confidencialidad y el tiempo que tardó en hablar. No funcionó. Durante la etapa de descubrimiento aparecieron documentos internos, correos electrónicos entre administradores del hospital discutiendo el incidente, memorando sobre mitigación de riesgos, una partida presupuestal etiquetada como posible acuerdo por responsabilidad que había sido renovada en silencio cada año desde 1997. Lo sabían. Siempre lo supieron. Y habían pasado casi 3 décadas rezando para que nadie lo descubriera. Al final el hospital optó por llegar a un acuerdo antes que enfrentar a un jurado. $450,000 para cada familia, un total de $900,000, una disculpa pública impresa en el periódico local, mejoras obligatorias en sus protocolos de identificación de recién nacidos y la renuncia del administrador que había ordenado el encubrimiento, ya retirado pero ahora señalado públicamente. No demandamos por venganza, le dije a un reportero que apareció en las escalinatas del juzgado. Demandamos para que ninguna otra familia pase 28 años viviendo una mentira que un hospital pudo haber corregido en un solo día. A Margaret Sullivan se le concedió inmunidad de cualquier responsabilidad personal a cambio de su cooperación. Después me envió una tarjeta, su letra era temblorosa pero clara. Gracias por darme una razón para decir finalmente la verdad. Ahora puedo dormir. La guardé en un cajón junto a mi acta de nacimiento. La verdadera. La que decía 1158 p.m. La que decía la verdad. 6 meses después de la boda, Gerald me invitó a cenar. Solo nosotros dos. Eligió un restaurante italiano tranquilo en el centro de Hartford. No el club de campo, no un lugar ostentoso, solo una mesa en una esquina, manteles a cuadros, velas y botellas de vino. Se veía más viejo que en mi fiesta de compromiso. Más canoso, más pequeño de alguna manera, como si el peso de su confesión lo hubiera encogido físicamente. Quería agradecerte, dijo después de que pedimos por aceptar verme. No eres mi padre biológico, respondí. Nunca lo fuiste, pero sí me criaste, aunque lo hiciste mal. Él se estremeció al escuchar eso, pero asintió. Estoy en terapia ahora, dijo. Diana insistió, bueno, más bien lo sugirió con mucha firmeza. También estamos en terapia de pareja. Hemos estado separados, pero estamos tratando de... Se quedó callado buscando las palabras. Estamos tratando de ver si queda algo que valga la pena salvar. Pensé en mi madre, en la forma en que se había plantado frente a él en la fiesta exigiendo la disculpa que había merecido durante décadas, en la fuerza que debió necesitar para siquiera considerar reconstruir algo después de todo lo que él le había hecho. Recuerdo cuando me enseñaste a andar en bicicleta, dije. Yo tenía 5 años, antes de que supieras, antes de que decidieras que no era tuya. Sostenías el asiento y corrías a mi lado durante 1 hora hasta que lo logré. Los ojos de Gerald se llenaron de lágrimas. Lo recuerdo, susurró. Ese es el padre que yo necesitaba, continué. El que no soltaba. Estoy dispuesta a intentarlo, Gerald. Pero necesitas entender algo, el perdón es un proceso, no un momento. Y tienes mucho trabajo por hacer. Asintió despacio. Lo sé. Y lo voy a hacer. El tiempo que sea necesario. No lo perdoné esa noche. No estoy segura de haberlo perdonado del todo aún, pero decidí darle la oportunidad que mi madre nunca tuvo la oportunidad de demostrar que podía cambiar. Rachel y Marcus se conocieron de verdad por primera vez en una cena familiar un mes después de la boda. Al principio fue incómodo. ¿Cómo haces plática con el hermano con el que debiste haber crecido, con el que tuvo la infancia que debió haber sido tuya? Pero entonces Marcus mencionó que era alérgico a los mariscos. Espera, dijo Rachel. Yo también. Desde que nací. El doctor dijo que era genético. ¿Y qué tal lo de ser zurdo?, preguntó Marcus. Rachel levantó la mano izquierda. No puede ser. Marcus se rió. Una risa auténtica, sorprendida, feliz. ¿Y la música? ¿Qué bandas escuchas? 30 minutos después descubrieron que ambos amaban una banda indie folk bastante oscura que nadie más en ninguna de las dos familias conocía. Los dos odiaban el cilantro con una pasión inexplicable. Y ambos tenían la costumbre de mover el pie derecho cuando pensaban.
Esto está rarísimo, dijo Marcus negando con la cabeza. Eres como un espejo pero versión mujer. Yo iba a decir más chaparra, respondió Rachel lanzándole un bolillo. Y por primera vez en lo que podía recordar una cena de la familia Townsend estuvo llena de risas de verdad. No las risas educadas y tensas que mi madre siempre se había esforzado tanto en fabricar, sino risas reales de esas que salen cuando la gente realmente quiere estar junta. Fue un momento pequeño, pero se sintió como el comienzo de algo nuevo. 3 meses después de la boda, Diane y Linda se reunieron a comer. Yo no estuve ahí, pero mi madre me lo contó después con la voz suave llena de asombro. Eligieron un café a medio camino entre sus casas, terreno neutral como Rachel y yo habíamos hecho meses antes. Linda llevó fotos de la infancia de Rachel. Diane llevó fotos de la mía. Se quedaron sentadas ahí durante 3 horas intercambiando historias sobre hijas que habían criado pero que no habían parido. Me contó cuáles fueron las primeras palabras de Rachel, dijo Diane. Y yo le conté las tuyas. Las dos lloramos muchísimo. ¿Fue raro?, le pregunté. ¿Conocer a la mujer que crió a tu hija biológica? Mi madre pensó la pregunta durante un largo momento. Creí que lo sería, admitió. Pensé que me sentiría, no sé, celosa, resentida. Pero cuando la miré, lo único que pensé fue que ella amaba a Rachel de la misma manera en que yo te amo a ti, completa, absoluta, sin condiciones. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Perdimos 28 años, dijo. Pero nos ganamos la una a la otra y nos ganamos la verdad. Eso tiene que valer para algo. Ahora Linda y Diane almuerzan juntas una vez al mes. Se han vuelto amigas, una amistad improbable nacida de una pérdida compartida y de una conexión inesperada. Se llaman entre ellas la otra mamá. Y de una forma extraña creo que eso las ha ayudado a sanar a ambas. Ahora estoy sentada en nuestro nuevo departamento, un lugar de 2 recámaras en una zona más bonita de Hartford, con espacio para la oficina en casa de Nathan y lugar para el cuarto del bebé que pronto necesitaremos. Las paredes están cubiertas de fotografías el día de mi boda, con mi madre de un lado y Linda Morrison del otro, Rachel y yo en acción de gracias, nuestra primera festividad juntas, mi abuela Eleanor radiante y triunfante en su fiesta de cumpleaños el mes pasado. Nathan está en la cocina preparando la cena. Algo complicado con demasiados ingredientes. Últimamente ha estado muy metido en la cocina. Yo he estado pensando mucho en el último año en la identidad en la familia y en lo que significa pertenecer. Durante 28 años intenté demostrar que era una Townsend. Me alacié el cabello rubio para que se viera más oscuro. Aprendí a jugar golf porque a Gerald le encantaba el golf. Estudié enfermería en lugar de arte porque era práctico, confiable, no algo que elegiría un huevo de cuco. Pasé toda mi vida tratando de encajar en un molde que nunca fue hecho para mí. Ahora sé que nunca se suponía que encajara. Yo era la hija de alguien más, viviendo la vida de alguien más, cargando el ADN de alguien más. Pero esto es lo que he aprendido: el ADN no hace a una familia. La mujer que me tomó de la mano durante las pesadillas, que me enseñó a leer, que siguió casada con un hombre que la torturaba solo para mantener a nuestra familia unida, esa es mi madre. No la biología. El amor. Nathan entra con 2 platos y una sonrisa cómplice. Otra vez estás haciendo eso, dice. Lo de pensar profundo mientras miras a la nada. Me río y tomo el plato que me ofrece. Sobre la mesa de centro, entre una pila de libros de nombres para bebés y un diario de embarazo, está la prueba que me hice esta mañana. Positiva. No sé qué ADN llevará este bebé. El mío, el de Nathan, algún eco de los Morrison o de los Townsend. Pero hay algo que sí sé con certeza: este niño sabrá que es amado desde el primer momento, sin condiciones, sin dudas. Esa es la única prueba que de verdad importa. Si estás viendo esto y alguna vez te han acusado de algo que no hiciste por un padre, una pareja o cualquier persona que debía confiar en ti, quiero que sepas que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. A veces tarda 28 años. A veces necesita una prueba de ADN y a una enfermera valiente con la conciencia cargada de culpa. Pero sale. No dejes que la sospecha de nadie defina tu valor. Y si tú eres quien acusa, pregúntate esto: ¿tu certeza vale la pena si destruye a las personas que amas? Mi padre pasó 28 años estando seguro. Seguro de que mi madre le había sido infiel. Seguro de que yo no era su hija. Seguro de que su crueldad estaba justificada.
Estaba equivocado en todo. La confianza es una elección. La duda es fácil. Pero 28 años de duda pueden destruir una familia. 28 años de confianza podrían haber salvado la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Revisa la descripción para encontrar más historias como esta. Hasta la próxima. Confía en la verdad incluso cuando es difícil.